Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Vamos a darle unos minutitos eh, para que se conecten algunas familias más. Mientras tanto, les doy la bienvenida y les deseo feliz año también, pues este es nuestro primer webinario del año de aquí de parte de Acari Foundation. Yo soy Claudia Espinal, soy su host, soy la coordinadora de la comunidad de Acari Foundation y también soy una madre de Duchenne que les acompaña. Y bueno, les doy la más formal bienvenida en esta tarde y noche de hoy. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que a mí definitivamente me habría encantado participar en un taller como el de hoy. Y es que vamos a hablar sobre hablar de lo que nos duele, de lo que duele también es cuidar familias tras un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Como sabemos, Duchenne es una condición muy dura, es un diagnóstico muy duro de asimilar, de comprender, de digerir. Y bueno, qué mejor que poder digerirlo de parte de, con un acompañamiento como el que nos dará nuestra ponente en el día de hoy. Voy a contarles un poquito sobre la agenda. Estas son las palabras de apertura, introducción sobre lo que hablaremos hoy. Luego, en 5 minutos tendremos, en unos minutitos tendremos a nuestra ponente, Joyce Martínez, quien nos hablará eh, del cuidado tras el diagnóstico con distrofia muscular de Duchenne. Al final tendremos una sección de preguntas y finalmente el cierre y despedida de nuestro taller. Joyce Martínez es psicóloga y psicoterapeuta especializada en atención a niñas, niños y adolescentes, adultos y familias. Está formada en terapia familiar sistémica, tanatología, terapia breve. Cuenta con especializaciones en el abordaje de la ansiedad y la depresión y actualmente tiene formación en suicidología. Ofrece acompañamiento presencial en Oaxaca y Ciudad de México, así como en línea. Es facilitadora de talleres en educación socioemocional, comunicación familiar y bienestar emocional. Bienvenida, Joyce. Para nosotros es un placer, un honor tenerte aquí en el día de hoy, acompañándonos, guiándonos y bueno, dándonos tu apoyo, no solamente en el taller, sino también en nuestra fundación de Acari Foundation. Bienvenida. Te cedo la palabra. Esto es tuyo. Claro que sí, Claudia, muchas gracias. A ver, ustedes me van a decir si se ve mi pantalla, ¿sale? Que voy a empezar a compartir y si me escuchan y me ven bien, porque luego también el internet, pues a veces uno ya tiene muy preparado todo, pero pues encontramos como algunas dificultades. Sí, se ve y se escucha perfecto. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar con todos ustedes en nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias, Claudia, por el espacio, por la presentación y justo algo de lo cual yo quiero empezar a hablarles, a compartirles, es qué no va a ser y qué sí va a ser este espacio, ¿vale? Para mí es muy valioso que ustedes puedan saber que tanto en la consulta como en algunas pláticas, ¿no? Que me invitan y actividades demás en las cuales estoy involucrada en la psicología, la psicoterapia, es que casi siempre me gusta decirles y aclararles que pues yo traigo como algunos puntos a compartir, pero quienes son los expertos y quienes van a ir guiando también este trabajo que vamos a hacer juntos en estos minutos, van a ser ustedes que nos están escuchando del otro lado de la pantalla y que justo desde sus propias experiencias, desde las vivencias, desde los desafíos que cada uno de ustedes ha enfrentado, es que esto va a ir tomando cierto ritmo y cierta estructura, ¿vale? También quisiera decirles que este espacio no ha sido creado ni ha sido pensado para juzgar o para señalar errores o para culpabilizar a alguien, ¿sale? Más bien de lo que se trata este espacio es de ampliar la mirada, ver otras perspectivas, ver otros panoramas y que desde esos vistazos que vamos a ir adentrándonos ahorita conforme a lo que vayamos platicando, es también irnos dando cuenta que siempre estamos a tiempo de dar un paso hacia una dirección distinta. Que eso que anteriormente he venido haciendo, a lo mejor hasta ese momento me había funcionado,
¿no? O tal vez yo ya me había dado cuenta que no me funcionaba, pero no sabía cómo hacerlo de otra manera, ¿vale? Entonces, tener presente que a lo mejor las sugerencias que podamos encontrar, los datos que podamos ir hallando en esto que vamos a ir construyendo juntas y juntos, no necesariamente va a ser, ¿sabes qué? Vas a salir del webinar y de aquí en adelante vas a cambiar toda tu vida. No, no se va a tratar de eso. Todo cambio requiere un tiempo y aquí para mí es primordial también que ustedes tengan presente que cada familia va a su propio ritmo. No hay una forma correcta, no existe un manual. O sea, yo creo que si lo existiera, todos quisiéramos tener un manual de ello, pero cada familia encuentra sus propios ritmos porque tienen diferentes recursos, viven diferentes circunstancias, aunque vivamos un contexto de salud muy parecido, que en este caso es un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por partes, ¿sale? A mí me gustaría que por favor por ahí vamos a estar platicando y compartiendo algunas vivencias. Entonces, vamos a utilizar por aquí el chat del webinar, por ahí en Facebook, quienes nos están siguiendo por redes sociales, también ahí los invito a que se animen a participar y que para empezar podamos revisar qué nos sucedió, qué pensamos, qué aconteció cuando llegó el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne a nuestras vidas. ¿Qué ocurrió? A ver si por ahí igual Claudia nos va a estar ayudando a recapitular las participaciones. Entonces, por ahí que puedan irnos compartiendo sus vivencias. Igual ya estoy abriendo por acá la transmisión para ir siguiendo como algunos de sus comentarios. A ver, por acá en el chat ya tenemos algunas participaciones, confusión, dolor, muchas gracias. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. ¿Cuál fue nuestra primera respuesta? Ahí, como les decía, cada familia fue enfrentándose de diferentes maneras. Algunas personas no creían en el diagnóstico, sentir culpa. ¿Qué más nos encontramos cuando sucedió ese diagnóstico? Sentirse abrumadas, tristeza, coraje. Muy bien, gracias. Gracias a las personas que están apoyándonos aquí con sus comentarios, con sus vivencias. Porque fíjense que pasa algo muy curioso cuando una familia se enfrenta a un diagnóstico. Comúnmente hay un paciente identificado, ¿no? Alguien que acude por una situación en particular. Y entonces cuando se identifica el diagnóstico después de todas las revisiones y monitoreos, se puede llegar a pensar que la persona que vive el diagnóstico es la que va a vivir las situaciones. Pero resulta que la realidad es otra. La realidad es que el diagnóstico impacta a toda la familia. Por ejemplo, acá en los comentarios también decían sentir tristeza, dudas, miedo, y encontramos que cada familia responde de diferentes formas a este impacto emocional que vive. Entonces, ahí hablamos de que no solamente le sucede a la persona que lo está viviendo o que es el paciente principal, sino a toda la familia, y encontramos entonces que hay ciertas reacciones comunes, como cuáles. Algunas de estas empatan justo con las participaciones que ustedes ya dieron, el shock, ¿no? Esta parte de vivir en la incertidumbre constante, de revisan, ya fui, me mandaron y me canalizaron con otro especialista y no terminan de saber qué es lo que realmente está pasando. Y cuando ya tengo la claridad de saber qué está sucediendo, no puedo con eso. Incluso llego al punto
de negar, esto no está pasando, no nos está sucediendo a nosotros, no le está sucediendo a mi pareja, no es a mi hijo, no es a mi mamá, ¿no? Dependiendo de quién de la familia recibe este diagnóstico, ¿no? Muchas veces encontramos o nos encontramos con la culpa también, ¿no? La búsqueda obsesiva de información, en particular algo que sucede es que cuando se escucha el diagnóstico, en este caso de distrofia muscular de Duchenne, y ya cuando se involucran a conocer la información, encontramos que no hay información suficiente, es una enfermedad poco común y entonces qué tanto hay de estudios, qué tanta disposición de tratamientos encontramos. Y, por ejemplo, acá en el chat de Facebook estoy leyendo que alguien comparte. En mi caso fue la primera vez que escuché sobre Duchenne, no sabía cómo asimilar tanto comentario de doctores y conocidos, porque incluso puede llegar un punto donde, ¿a qué le creo? ¿No? ¿En qué me baso? Incluso esto que nos comparten aquí en el chat de Facebook, este, qué tanto empatan incluso las perspectivas médicas, ¿no? Que a veces con todo y que la medicina puede ser muy objetiva, muy basada en ciencia, encontramos que también hay diferencias en cuanto a la capacitación de los médicos, el alcance de investigaciones, hasta incluso del contexto donde nos encontramos, ¿no? No es lo mismo los avances médicos que podemos tener aquí en México, por ejemplo, que es el país donde yo me encuentro, a los que encontramos en Texas, en República Dominicana, en Argentina, que son como las poblaciones que nos están escuchando en este momento, a las que tienen del otro lado del mundo, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo donde tal vez hay un alcance distinto sobre la medicina y los avances del diagnóstico y de la enfermedad, ¿sale? Entonces, ahí es como esta parte donde les decía yo, vamos buscando y tratando de enfocarnos a todo lo que podamos encontrar de información y eso que tanto también nos conecta con una hiperfuncionalidad. La hiperfuncionalidad tiene que ver con cómo los seres humanos empezamos a crear un mecanismo como de supervivencia en el cual buscamos que nos alcance para todo, que podamos estar al pendiente de todo, resolver todo, atender todo, prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Entonces esto me genera un estado de alerta constante y un estrés que en este caso me impulsa a seguir adelante, seguir buscando, seguir encontrando cosas. Pero qué tanto todas estas reacciones que podemos vivir en lo común, en lo frecuente, no necesariamente significa que sean formas saludables si se mantienen en un periodo prolongado, constante e intenso. Porque acá, por ejemplo, no estoy diciendo que todas estas respuestas estén mal. Son, como lo decía al principio, las primeras con las que vamos a responder comúnmente. Pero cuando ya se mantiene en una constancia, se convierte como en una forma de supervivencia y entonces desatamos otra serie de situaciones como cuadros de ansiedad, de depresión, de ideación suicida, intentos suicidas, entre muchas otras cosas, que llegamos a esos extremos justo porque no sé cómo afrontar esta situación. Porque para empezar, nadie está listo. No es algo que podamos decir, yo lo esperaba o yo me imaginé que las cosas iban a suceder así. Esto viene con una carga de muchos cambios. Entonces acá hablamos de que en la familia se mueven muchísimas cosas, muchísimos elementos cuando vivimos un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. A ver, por acá se está moviendo la diapositiva. Y entonces venimos con esta pregunta de qué cosas se van moviendo en la familia. Para empezar, movemos emociones, se mueven nuestras expectativas del futuro, se mueve nuestra economía, porque aparte al ser una enfermedad poco común, ¿no? O que los alcances médicos se encuentran en ciertos lugares,
y en otros no. ¿Qué tanto está a mi alcance, por ejemplo, el moverme en esas direcciones? Pero también se mueven las dinámicas del cuidado, porque ahora ya no se trata de llevar los cuidados que comúnmente teníamos hacia este ser querido, sino necesita que se vayan haciendo ajustes y que esos ajustes también impliquen a toda la familia. Encontramos que también hay movimiento o diferencias en la atención y el cuidado que estamos dando a otros integrantes de la familia. Porque cuando recibimos un diagnóstico, la primera idea que nos viene a la mente también es, ahora esta persona de mi familia necesita más de mis cuidados y entonces enfoco toda mi atención sobre esa persona. Incluso toda la familia vuelca la atención sobre esa persona. También encontramos que se mueven o cambian vínculos y relaciones en nuestra familia, como lo puede ser nuestro vínculo de pareja. ¿Vale? Y encontramos también que se van moviendo roles, que incluso empezamos a entender de una forma implícita que tenemos ciertas responsabilidades. Responsabilidades que a veces incluso no necesariamente se nos han indicado de forma directa. ¿Vale? Entonces, todas estas situaciones nos invitan a ir haciendo ajustes y esos ajustes, como les decía yo hace ratito, no necesariamente es que estemos preparados. Entonces, esa respuesta emocional con la que reaccionamos a veces va a estas líneas que les digo, atenta contra el cuidado que realmente se requiere. Por eso cuando pensaba yo en el nombre, ¿no? Para este webinar, se me venía a la mente esto de qué tanto nos permitimos hablar de lo que nos preocupa, qué tanto nos permitimos hablar de lo que sucede, ¿no? O qué tanto nos vamos limitando y enfocando a esto no debo decirlo, esto no está permitido, es que si digo esto, ¿qué va a pasar? ¿Sale? Entonces, yo quiero invitarles a que hagamos un ejercicio juntas y juntos, ¿vale? Ahí desde la comodidad de su casa, por favor, quienes nos siguen aquí en la transmisión por Zoom y quienes están por Facebook, vamos a hacer una narrativa colectiva, ¿sale? Que es construir desde nuestras vivencias en las cuales pues tenemos situaciones en común. Aquí en el chat, por ejemplo, nos están hablando por acá una persona que nos comparte, mi niño tiene distrofia muscular, colágeno 6A1, alguien más nos comparte, yo estoy en Denver, Colorado y tengo FSHD, alguien más, yo estoy en República Dominicana, mi hijo Rodrigo tiene 10 años y tiene Duchenne, alguien más, estamos en Estados Unidos y mi hijo Johnny tiene 13 años y tiene Duchenne. Entonces, hablamos de que pudiéramos coincidir en que hay diagnósticos similares, incluso el mismo, pero estamos en condiciones distintas, desde el solo hecho de que estamos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes pudiéramos hablar de esta distrofia muscular de Duchenne como un camino, ¿cómo lo describiría? Ahí yo solo les puse una imagen de referencia, pero ¿cómo se lo imaginan? ¿Sería un camino en plano? ¿Sería un camino en subida? ¿Sería un camino con los puntos bien trazados? ¿O es un camino donde tengo que ir casi que con mi herramienta, ¿no? Haciéndome y abriéndome camino. Por aquí alguien nos dice, el camino lo puede escribir como rocoso, turbulento, incierto. Gracias. Alguien más nos comparte, estoy en República Dominicana con 2 niños con Duchenne. Alguien más nos pone, mi hijo tiene 12 y somos de Coatepec, Veracruz. Gracias a todos los que se están conectando desde diferentes partes. ¿Con qué palabras pudieran describir ese camino de la distrofia muscular de Duchenne? Porque vamos a ir encontrando que cada quien lo va viviendo de forma diferente y lo puede caracterizar de formas distintas.
Alguien más nos pone, es un camino incierto. Vamos a ir encontrando que ese camino tiene muchas características desde donde lo veamos. A quienes no han colocado sus comentarios, no se preocupen. Es un ejercicio para que lo hagan con ustedes, ¿sale? Que podamos poner en palabras, ahora sí que de lo más que pudiera parecer un poquito más sencillo, ¿no? Hasta ir hablando de nuestras emociones, ¿vale? Entonces, para empezar, yo creo que algo que vamos a poder encontrar en común en este camino es que nadie eligió este camino. No es un camino que nos hayan presentado. ¿Quieres venirte de este lado? Y que hayamos dicho, sí, me quiero ir por ese camino. Pero el hecho de que no lo hayamos elegido no necesariamente nos va a tener que llevar a la idea de que tengamos que caminarlo en silencio ni en soledad. Por acá, por ejemplo, alguien nos pone, es un camino de dolor con la pérdida de 2 hijos. Mi nombre es Jenny. Muchas gracias, Jenny, por compartir, porque justo algo que también puede ser un común denominador es que encontramos dolor, dolor físico, dolor emocional. Te agradezco mucho, Jenny, que puedas compartirlo con tu comentario. Alguien más nos pone un camino con muchas montañas, ríos, también cuando vas a la playa, porque disfruto mucho el tiempo con mi hija, tiene 8 años y tiene distrofia muscular de Ulrich. Alguien más por acá en la transmisión de Facebook nos dice, en nuestra casa todo ha cambiado porque mi cuarto hijo que la tiene, la enfermedad, tiene 9 años. Y todo ha sido tan diferente para nosotros, ha sido un camino cuesta arriba, pues el seguro no nos ayuda tanto como esperábamos. En efecto, vamos a encontrar que en ese camino no solo son las dificultades que vamos a encontrar en ese camino, sino todo lo que se va conllevando y que muchas ocasiones va a ir dificultando mi tránsito en ese camino. Entonces, ¿a qué voy con este ejercicio? A que podamos tener muy, muy presente que el hecho de que pueda yo visualizar y notar mi camino desde eh, esas características, esos caminos sinuosos, eh, es que esas son palabras para describir a la enfermedad, al diagnóstico, a la distrofia muscular de Duchenne. Pero ¿qué sucede? Que eso no es la familia, eso no define a la familia. Más bien, este va a ser un camino o es un camino que como familia están atravesando. Entonces, al ser un camino no elegido, muchas veces nos va a llevar al punto de que nos ha forzado, nos ha empujado a reorganizar nuestra vida, a reorganizar nuestros hábitos, nuestras actividades, nuestras emociones, nuestros vínculos, nuestros cuidados. Y entonces, cuando logramos ver que la distrofia muscular de Duchenne es más un camino que algo que yo soy, ¿no? Permito poder ver otras cosas. ¿Qué sí es mi familia? ¿Qué cosas como familia llevamos para afrontar ese camino? Que si bien no estábamos preparados, pudimos encontrar tal vez en nuestra mochila y que al momento de verla decimos, esto me ha sido de utilidad. Incluso como familia nos hemos acompañado en ese camino. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Porque no se trata de que el camino esté siendo sencillo, ¿no? El camino, ojalá el diagnóstico, conforme más fuéramos avanzando o transitando el camino de la distrofia muscular de Duchenne se volviera más fácil, pero no necesariamente.
pero ¿qué diferencia causa o provoca cuando vemos ese camino en compañía y no como un camino por el cual transito sola o solo? ¿Vale? Por acá en Facebook alguien nos comparte, ha sido un camino difícil, con obstáculos, pero siempre firmes y queriendo seguir adelante. Esos son recursos bien importantes. Muchas gracias a Bere que lo comparte por acá, por la transmisión de Facebook. Y entonces cuando volteamos a ver que ese camino tiene estas características, que lo transitamos de esa forma, sería importante que nos adentremos a poder observarnos, a poder identificar qué nos lleva a que no hablemos, a que no compartamos cómo nos sentimos, ¿vale? Porque acá vamos a encontrar que existen ciertas ideas en torno a hablar de nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que no hablemos de lo que sentimos o cómo vivimos la llegada de este diagnóstico, porque eventualmente podemos pensar que de esa forma voy a proteger, que de esa manera voy a afrontar mejor las circunstancias, que de esa manera no voy a preocupar a mi familia, que de esa forma no voy a preocupar a mi hijo, a mi hija que está viviendo ese diagnóstico, sino que me tiene que ver dura, firme, fuerte, echando ahora sí que todos los kilos, ¿no? El famoso de ser fuerte, ¿no? O de ser el pilar de la familia. Otro motivo también es que a menudo no sabemos cómo hacerlo, por dónde empezar, incluso qué repercusión, qué efecto va a tener el que empecemos a hacerlo. También, qué tanto va a ocurrir el miedo a rompernos en el transcurso de hablar de eso que nos está sucediendo emocionalmente. Incluso también el pensar que hablar de lo que siento puede empeorar las cosas en lugar de ayudar. Y cómo esto se va tergiversando en medidas que van siendo más como de un resguardo emocional. ¿Y a qué nos lleva? ¿Qué pasa cuando no hablamos? Pues vamos a encontrar que para empezar vamos a enfrentarnos a una soledad emocional. ¿A qué nos referimos con una soledad emocional? A que aun cuando estemos sintiendo emociones parecidas, similares o incluso las mismas, cada uno al expresarlo de diferentes formas, hasta podemos llegar a crear malos entendidos. Ah, pues mi esposo, ¿no? Mi pareja o mi mamá nunca me dice cómo se siente o qué piensa al respecto. Tal vez es porque no le importa, tal vez es porque no va a estar con nosotros, tal vez es porque no va a poder. Y entonces se va tergiversando el significado real, ¿no? Porque a lo mejor yo me estoy callando todo lo que siento porque desde mis ideas está la concepción de no va a ser útil, no es necesario, no puedo, ¿vale? Y también algo que nos enfrentamos es a la carga individual, porque entonces voy por este camino de la distrofia muscular como el hecho de yo debo de ser el pilar para mi hijo, mi hija, mi mamá, mi hermano, mi tío, ¿no? Mi abuelo, mi abuela, ¿no? Que vive este diagnóstico. También otro efecto de qué pasa cuando no hablamos de lo que sentimos y de cómo lo vivimos es el burnout del cuidador, ¿no? Este famoso síndrome del quemado, el cansancio, el agotamiento que se vive como cuidadores primarios, por esta hipervigilancia que hablamos al principio y que por eso les decía yo, es un efecto muy frecuente, pero cuando lo sostenemos a lo largo del tiempo y nos vamos habituando como una forma de supervivencia,
empieza a hacer y provocar efectos negativos en nuestra salud física, en nuestra salud mental. Por acá alguien más en el chat nos dice, me pasó igual con el diagnóstico de mi hijo, cuando supe de la distrofia muscular de Duchenne. Lo que les mencionaba yo hace ratito, todo esto que estamos hablando ahorita es como pensado desde lo general, pero cada familia lo vivió de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor yo con mi familia no me he dado cuenta que he llegado como al punto de los malos entendidos, pero sí me siento como con una carga donde yo soy la única o el único que va hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir encontrando, y les decía yo hace ratito a un inicio, para quienes no estaban cuando empezábamos el webinar, todo esto de lo cual estamos hablando no se trata de, han estado mal, no lo están haciendo bien, o no han estado lo suficientemente bien para sus hijos o para sus familias. No, se trata de cuáles son los efectos más frecuentes y entonces cómo esto podemos irlo modificando. ¿Qué diferencias podemos ir trazando ahora que ya sabemos que esto no necesariamente nos va a ser favorable? ¿Sale? Otro punto más que acá les mencionaba es la distancia emocional, que tiene que ver mucho con la soledad. Porque entonces cuando yo voy cargando con esa premisa de yo tengo que hacer todo, yo soy la única que se preocupa, pues voy tomando distancia, como lo que hace ratito también les mencionaba, de cómo van variando los cuidados, las atenciones que voy teniendo para el resto de mi familia, para los demás miembros de mi familia. ¿Vale? Y un cuestionamiento que acá es muy importante es también preguntarnos si realmente se está protegiendo con nuestro silencio o qué está pasando, qué efecto pudiera tener cuando yo me callo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, ¿vale? Porque acá también tiene que ver el punto que mencionábamos, la culpa. ¿Qué tanto se va haciendo más espacio para que la culpa tome más lugar? ¿No? Y que eso que tanto nos lleva a perder la oportunidad de acompañar, ¿no? Eh, Algo que sucede cuando hablamos de las emociones es que cuando nos sentimos de ciertas maneras, a veces pensamos que hay emociones positivas y emociones negativas. Ya tengo unos peluches en el consultorio y luego les digo que muy frecuentemente pensamos que pues estas son las buenas, ¿no? Las favorables, las que nos benefician. Y sucede que entonces vamos como limitándonos a vivir algunas otras. La tristeza, el miedo, el enojo, porque pues esas emociones conllevan a una incomodidad. Y entonces, ¿qué pasa en nuestras familias? Yo creo que eso es más frecuente de lo que imaginamos, que muchas veces cuando alguien nos pregunta cómo estás, cómo te sientes, la primera respuesta que se nos viene a la mente es bien, ¿y tú? Y no nos permitimos realmente hablar sobre lo que sentimos, porque para empezar, a veces no tenemos ni las palabras para describir cómo nos sentimos, porque voy de acuerdo con que no a todas las personas les vamos a estar diciendo, oye, me siento así, me siento así, ¿no? Pero sí el punto de qué tanto lo tengo claro conmigo, con las personas a quien más confianza puedo tener, a las personas que están más cerca de mí. Y entonces, justo este punto que les pongo al final, ¿no? La oportunidad de acompañarnos y todo lo que eso trae como efecto. Alguien por acá en el chat nos dice, mi hijo tiene 13 años, fue diagnosticado a los 5, tengo el apoyo de mis padres, como dice la soledad, sí llega. Los demás familiares se alejan y sí afecta, pero en lo personal prefiero enfocarme en mi hijo. Y ahorita, gracias a Yelén que nos compartes esto, porque acá mencionábamos esto de los malos entendidos, ¿no? Los malentendidos.
porque yo me quedo pensando ahorita con este testimonio que nos compartes, cómo surge este alejamiento, porque a veces las personas no sabemos cómo acompañar. Y acá en México tenemos un dicho, ¿no? Mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Y a veces nos creemos esa idea de, como yo no sé cómo estar para mi familia, pues mejor me callo, ¿no? No voy de entrometido y tomo distancia. Gracias a Yelen por compartir esto, porque creo que es un ejemplo de justo cómo suceden todos estos efectos y que creo que no solamente lo ha vivido ella, sino tal vez muchos de ustedes se pueden llegar a sentir identificados en justo qué pasa cuando no sabemos cómo nombrar lo que nos sucede y cómo esto va atravesando a la familia en el trayecto. Pero acá resulta algo bien interesante, que lejos de lo que pensamos, ¿cuál es el efecto de hablar? Y aquí les escribía yo, nombrar lo que duele no lastima más. ¿Qué tanto? Incluso el hablar y nombrar lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que estamos pensando, sintiendo, permite que el dolor deje de vivirse en soledad. Y qué tanto nos acerca a fortalecer vínculos, a encontrar y conocer otras formas de regular lo que siento. Yo estoy segura que muchos de ustedes, cuando se encuentran con otras familias de Acari y leen estos comentarios, por ejemplo, como los que estamos teniendo en la transmisión, dicen, yo también viví eso, a mí también me pasó, yo también pensé eso. Y entonces el hecho de empatar con ese sentir, aunque estén en países diferentes, circunstancias distintas, ya te hace sentir acompañado, acompañada. Y entonces, ¿qué tanto eso permite que esa emoción se viva de forma distinta? No como una forma de tengo que evitar sentir, sino más bien cómo empiezo a sentir de una forma diferente. Ese enojo, esa tristeza, esa decepción, esa frustración, lo que sea que yo esté sintiendo. Alguien por acá nos comparte, Olga, hola, buenas noches, mi hijo cumplió 18 años recientemente y lo diagnosticaron a los 4 años. Y gracias, Olga, por compartirlo, porque esto nos habla de todo el trayecto que se avientan ustedes como padres, como cuidadores, y que a lo largo de ese trayecto vamos a ir encontrando más recursos, más formas de estar, más personas que pueden empatar con lo que sentimos, con lo que vivimos. Y por acá también les ponía yo, es una forma de cuidado mutuo, el hablar de lo que nos sucede emocionalmente. Hablar de eso que duele, de eso que me pasa emocionalmente, que tanto es hasta como darle un vistazo a cómo lo estás viviendo tú. Y que a lo mejor al hacer eso, al abrir esa puerta, encontramos que estamos parados en un lugar muy similar. Y que tal vez yo pensé que estabas en el lugar totalmente opuesto de la indiferencia, de no importarte, de no querer estar. Y también esto que sucede en el efecto de la familia, que tanto fortalece la comprensión. Incluso creo que antes de hablar de la comprensión, es hablar también de qué tanto fortalece el poder acompañarnos, el poder permitirnos estar desde las emociones que podamos sentir y vivir en ese momento. Y entonces acá viene el meollo del asunto. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo es dar ese paso a empezar a nombrar lo que duele? ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Y por acá les ponía yo algunas notitas. Como un primer punto, validar las emociones que nos puedan ser o resultar difíciles, complejas, confusas, ¿no?
hay algunas personas, por ejemplo, que cuando nos adentramos a este trabajo emocional, descubrimos que hay palabras para nombrar eso que sentimos, ¿no? Y resulta que antes ni las conocíamos, ¿no? Solamente sabíamos decir, estoy bien, estoy mal, ¿no? O estoy contento, estoy enojada, pero resulta que hay muchas más otras emociones, muchas más de las cuales nos estamos sintiendo. Por acá, Bere nos comparte, yo quise ocultarle a mi hijo lo que conlleva la enfermedad. Creí que así lo protegía hasta que él me dijo que él lo sabía y lo ocultaba para no lastimarme a mí. Cada uno estaba viviendo su duelo en soledad y con dolor. A partir de ahí hemos hablado de nuestros miedos y acompañado nos ha sido un poco más liberador. Qué hermoso testimonio, gracias Bere por compartirlo, porque ahí estamos encontrando justo una vivencia de personas que ya lo han intentado, que han abierto esa puerta, por doloroso que pueda parecer, justo esto que decía, ni mi hijo me quería lastimar a mí, ni yo lo quería lastimar a él. Y el costo era el dolor, la soledad, vivir esa emoción tal vez en algún punto pudo haberse llegado a sentir muy abrumadora, muy grande, y que entonces qué efecto y qué cambio trasciende cuando la hablamos y la compartimos. Otro punto muy, muy importante es que tanto legitimamos el cansancio de quienes cuidamos. Legitimar tiene que ver con qué tanto hacemos este permiso para decir, estoy cansada, ha sido mucho, necesito otras cosas, necesito un espacio, ya no puedo sola. ¿Vale? Porque algo que viene con todos estos diagnósticos como la distrofia muscular de Duchenne y muchos otros que ustedes han compartido también en el chat, es que muchas veces son procesos que nos llevan a sentir mucha ambivalencia. Por un lado, puedo tener todo el amor para ese hijo, esa hija, ese hermano, ese abuelo, esa mamá que está viviendo y ha sido diagnosticado, pero por un lado, que tanto pesa, es difícil, es complejo, es confuso, ya no sé a quién acudir. Y entonces hay una sensación de saturación. ¿Sale? Y justo el permitirnos sentir no tiene que ver, como a veces lo pensamos, con ser un mal padre, ser una mala mamá o ser un mal hermano, sino reconocernos como seres humanos, que podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Y que esa ambivalencia es parte de acompañar y cuidar a esta persona que tanto amamos. Entonces, por eso acá tiene un papel clave el lenguaje emocional que tenemos o podemos propiciar en familia. ¿Vale? ¿Qué frases podemos tener entre adultos si queremos verlo de una forma cuidada? ¿No? Cómo responder, por ejemplo, cuando alguien no está disponible emocionalmente para hablar, ¿no? ¿Qué tanto validamos, por ejemplo, emociones como el enojo, ¿no? Que es una emoción que a veces nos es complicado validar. Y algo que sucede es que las personas, los chicos que tienen un diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, no es que dejen de ser adolescentes, de ahí viene como hasta un doble reto, ¿no? ¿Cómo me acerco a hablar? ¿Cómo le hago saber? ¿Cómo le puedo hacer entender las cosas que necesita tener presente? ¿No? Y esto tiene que ver también con cómo nos permitimos justo hablar de eso que sentimos. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Estoy enojado. Ahorita no tengo ganas de hablar. No puedo hacerlo. No, pero dime, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? Y entonces ahí estamos. Y realmente, ¿qué tanto estamos escuchando
o solamente estamos oyendo, ¿vale? Porque acá se nos olvida de repente el respetar que cada quien tenemos tiempos distintos, incluso formas diferentes de vivir nuestras emociones, ¿no? Hay mamás que pudieran decir, es que yo estoy triste y me la paso llorando, pero mi hijo yo no sé por qué me dice que está triste, pero ni llora, ¿no? Y algo que les comparto es que no todas las emociones se viven de la misma manera. Hay veces en que por la situación emocional en la que nos encontramos, incluso puede ser todo un reto llorar, ¿no? A veces por ese permiso que no nos terminamos de dar, a veces por cómo vivo personalmente mis emociones, que tal vez puede tener que ver con que lo siento en otra parte de mí, ¿vale? Pero también eh, tener presente que la presencia emocional dice mucho más que lo que podemos hacer, ¿no? Es esta frase que les puse entre comillas, no sé qué decirte, pero estoy aquí si me necesitas. O sea, a lo mejor y lo que te pueda yo decir, voy a regarla y en lugar de que te sientas realmente escuchado, validado, ¿no? Como mi hijo, pues a lo mejor vas a pensar que te estoy juzgando, que no te estoy haciendo caso en lo que sientes. Entonces, ¿qué tanta diferencia puede hacer él? ¿Sabes qué? No sé qué decirte, no sé qué hacer, pero si tú necesitas algo de mí, aquí voy a estar. Incluso, enséñame, dime cómo puedo estar para ti. También algo muy importante, hablar desde nuestra posición, desde nosotros, desde nuestro yo, porque a veces podemos tener en cuenta que como estamos viviendo la misma circunstancia, ¿no? Porque somos familia y vivimos en la misma casa, estamos sintiendo lo mismo y no necesariamente. Algunas veces podemos estar viviendo las circunstancias desde diferentes emociones y por lo tanto desde diferentes vivencias y estamos requiriendo diferentes cosas, ¿vale? Por acá en el chat, por ejemplo, Olga nos dice, yo casi no hablo del tema. A mi hijo no le gusta, no pregunta ni habla de su condición y me preocupa porque si le pasa algo tengo que adivinar. Y acá tiene que ver, Olga, hasta, y les diría yo a todos, hasta como con nuestras concepciones y creencias que tenemos sobre lo que implica hablar de lo que sentimos. Hace ratito les decía que tanto tal vez no solo tiene que ver con que no quiere, a veces no podemos, no sabemos cómo, ¿sale? Y algo que puede ser funcional ahí es empezar a enseñar, ¿no? Como padres, como cuidadores, también vamos siendo una especie de moderadores en cómo enseñamos. Si a mi hijo o mi hija me doy cuenta que le cuesta trabajo hablar de lo que le pasa, de lo que siente, ¿qué tanto puedo empezar yo a hablar desde lo que yo estoy sintiendo, yo estoy viviendo, yo estoy necesitando? Como por ejemplo esto, hijo, hija, no es algo que podamos evitar o que podamos negar. Si de eso se tratara, tal vez todas las familias que no quisieran, y estoy absolutamente segura que ninguna familia lo quisiera, al momento de decir yo niego esto, ojalá se desapareciera el diagnóstico, pero no sucede así. Entonces, ¿qué me preocupa? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo preocupación, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo ansiedad porque me pongo a sobrepensar y pienso que va a pasar lo peor, porque entonces si yo no adivino, ¿quién te va a saber o atinar a lo que necesitas y requieres? ¿Vale? Este siguiente punto, ¿qué tanto escuchamos para comprender? Porque resulta que muchas veces somos muy buenos oyendo, pero muy malos escuchando. Porque entonces cuando oímos, ya nada más estamos buscando qué respuesta dar, cómo atacar, cómo llevar la contraria o cómo justificarnos.
sino más bien cómo comprendo eso que hemos sentido, que está pasando, ¿sale? Hay familias, por ejemplo, con hijos adolescentes con y sin diagnóstico de MD, que a veces los chicos dicen es que necesito mi espacio, ¿no? Y a veces los papás dicen, pero espacio para qué, ¿no? Tú tienes que estar aquí, tienes que estar cuando yo te diga. Y ahí ya nos estamos eh, cerrando los oídos a entender, a escuchar, a comprender y a validar qué necesita mi hijo, mi hija en este caso, para vivir su emoción, para permitirse sentir. ¿Eh? Otro punto, preguntar sin invadir. Eso que puede ser bien importante porque tengamos presente que ustedes son papás, son cuidadoras, son cuidadores y que esto no es algo que traigan un manual, como lo decía yo al principio, ¿no? Seguramente me va a costar mucho trabajo hacer preguntas y entonces, por lo tanto, puede ser complejo llegar a respuestas. Pero qué tanto entre más esfuerzo a preguntar, a escarbar donde alguien dice, no, no estoy listo para hablar, pues resulta más contraproducente, ¿vale? Por acá también Olga nos decía, así me pasa, sufro de ansiedad y pánico por la situación. Y justo algo que retomo acá es que al no ser expertos en cómo llevar esta situación, a que es posiblemente la primera ocasión que se enfrentan a algo de estas dimensiones, también cómo vamos creando esa red, porque acá llegamos a un punto crucial. Cuando alguien vive este papel de cuidar, nos olvidamos que esa persona que cuida también es importante que sea cuidada, porque hay que tener mucho cuidado con estas señales como el agotamiento emocional, la culpa por descansar, el aislamiento, el que solo me identifique como yo soy mamá de, yo soy la cuidadora de, yo soy el papá de, yo soy el hermano de mi familiar que tiene este diagnóstico, ¿sale? Y también el que a veces una señal de alerta también es que vamos dejando de lado que vivimos otras necesidades y que estamos enfrentándonos a otras circunstancias. Entonces, cuando vamos identificando estas señales, algo a tener presente es que podemos empezar a crear ciertas pautas y tener sobre todo muy presente que lejos de lo que pensamos, el cuidarnos no nos aleja, al contrario, hace que el cuidado sea más sostenible, ¿sale? Por acá, en el chat de la transmisión, alguien nos comparte, yo cuando al final acepté que tenía distrofia muscular de Duchenne, siempre he tenido un vínculo único con mi hijo. Empecé a preguntarle qué sentía él, qué le molesta, cuáles son sus sueños, sus molestias, ya que él lleva la enfermedad en sí. Yo le hablo incluso, ahora tiene escoliosis y habrá que operarlo. Y le hablé de primera. No quería escucharme, pero le dije que era necesario conversarlo, perdón, para prepararlo y no sea tan chocante. Creo que justo este comentario que nos deja Yelén habla de esto, cómo hacer el cuidado más sostenible cuando vamos creando esta red. Porque esta red de apoyo es de quienes me sostengo y de quienes también involucro en el proceso para afrontar este cuidado que, como lo decíamos hace ratito, genera mucha ambivalencia y mueve muchas emociones, ¿vale? Y aquí encontramos familia, amistades, ay, cercanas, me comí la sed, otras familias que viven distrofia muscular de Duchenne, ¿no? La importancia, por ejemplo, de esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que les decía yo, vamos leyendo ciertos comentarios, experiencias, y vamos empatando en decir, yo también compartí eso, a mí también me sucedió,
lo que esta persona está compartiendo. Otra propuesta es crear microespacios propios, tener actividades, situaciones que puedan hacer un espacio, una escucha de mis propias necesidades. El permiso emocional a validar lo que yo estoy sintiendo. Ese cansancio, esa ansiedad, esa tristeza, esa frustración, porque hay muchos cuidadores y cuidadoras que en esta parte de contactar con sus emociones caen mucho en la creencia de es que yo tengo que ser fuerte, es que yo tengo que estar firme para mi hijo, mi hija, la persona que me necesita, la persona que estoy cuidando, porque si me ve que me empiezo a quebrar, ¿qué va a suceder? ¿Sale? Y es sumamente importante justo acercarnos desde donde lo vivimos. La importancia también de espacios terapéuticos, donde podamos acompañarnos de personas capacitadas en todos estos temas, en que no es lo mismo, por ejemplo, tener conversaciones con personas como nuestra familia, nuestros amigos, que también son muy valiosas, pero tienen una dirección distinta. ¿Sale? En el espacio terapéutico, por ejemplo, no hay juicios, no hay has hecho esto bien, has hecho esto mal, deberías, no deberías, ¿vale? Sino más bien, ¿qué estás viviendo tú? ¿Qué estás sintiendo tú? ¿Cómo puedes hacer ajustes a esa forma de vivir? El punto también importante de tener grupos de apoyo, como estas convivencias que he visto que hacen en Acari, ¿no? Como el espacio en estos webinars para conocer más herramientas, más elementos. También un punto muy personal de qué tanto puedo desarrollar esta capacidad de poder saber pedir, pero también recibir ayuda. Porque de repente podemos tener estas ideas en torno a que recibir, pedir ayuda nos hace frágiles o no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, ¿vale? El hecho de repartir responsabilidades. Algo que a menudo sucede en las familias es que a veces perdemos de vista también cuáles son nuestros roles, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupamos en la familia? Porque puede suceder que justo por todo este ajuste que tuvimos que hacer, improvisar porque no supimos cómo hacerlo, nadie nos dijo tienes que hacer esto, haz aquello, porque para empezar, como se los dije al principio, no hay una forma correcta de hacerlo. A lo mejor estos ajustes empezaron a dejar responsabilidades a quien no le toca, ¿vale? Y que tanto esa nueva repartición pudiera llegar a dirigirnos hacia algo más funcional y saludable para toda la familia, ¿vale? También el hecho de descansar sin culpa, que suena más fácil decirlo que hacerlo, yo lo sé, pero justo ese es uno de los puntos que terapéuticamente son muy importantes trabajar. ¿Cuál es el papel de la culpa? ¿Por qué sentimos la culpa? ¿A qué nos lleva la culpa? Y cómo empezar a verla de una forma distinta, ¿vale? Algo que creo que a veces pudiera dejarse de vista y por eso les planteaba yo este ejercicio de que pudiéramos pensar a la distrofia muscular como un camino, es tener presente que todas esas características que le pusimos, como la nombramos, no identifica necesariamente mi familia. Porque si bien a partir de ese diagnóstico la vida pudo parecer un momento que se detuvo, pero eventualmente me di cuenta, ¿no? Confronté que en realidad mi vida, en realidad lo que sucedió fue que se transformó, es tener presente que antes de ese diagnóstico había otras cosas. Y hacernos estas preguntas que les describí, tómenle una captura de pantalla, anótenlas si tienen por ahí una libretita. Y bueno, este webinar va a quedar acá en Facebook.
Entonces la pueden reproducir nuevamente, pero creo que pueden ser preguntas muy valiosas que ustedes pueden hacerse consigo mismas, con su familia. ¿Qué si tienen sus familias? ¿Qué si hay? ¿Qué cosas no se han perdido? ¿Con qué cosas no ha podido la distrofia muscular de Duchenne? Incluso con todo y que ese camino nos encontramos cuando menos lo pensamos, ¿qué sí llevábamos? ¿Con qué artículos, cosas, características sí íbamos mi familia y yo? ¿Qué sí nos ha sacado hacia adelante a seguir buscando alternativas y no decir, pues ya es lo peor de la vida y mejor me desuscribo de la vida, por ejemplo, ¿no? Preguntarnos también cómo nos compartimos, qué hacemos aún transitando ese camino, qué no hemos dejado de hacer. ¿Vale? Y una última pregunta que les propongo, ¿qué ha sido mi familia? ¿Qué ha tenido mi familia desde antes que llegara el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne a nuestras vidas? Esas preguntas creo que pueden abrir a lo mejor más dudas, ¿no? Y posiblemente abra la puerta a otras cosas que tal vez en este punto de me cierro, me cierro, me cierro a no pensar, no sentir, las fui olvidando, tal vez se fueron empolvando y pues en esta sesión que hemos tenido hoy en este webinar, pudimos replanteárnosla, ¿vale? Entonces yo los invito a que nos llevemos esas frases, esas preguntas y pues ya en el trayecto puedan ir ustedes ampliando estas visiones, ¿vale? Entonces por acá sigue abierto el chat, sigue abierta igual los comentarios en la transmisión y pues vamos a escuchar las dudas que pudieron haber quedado de esto que hoy con mucho gusto quise compartirles y me dio mucho gusto estar leyéndoles sus testimonios. Les agradezco muchísimo a las personas que nos fueron escribiendo. Es algo que no es fácil de decir, no es fácil de compartir. Para empezar, yo soy una desconocida, ¿no? Muchos de ustedes no me conocen seguramente. Y qué tanto abro esa puerta a empezar a hablar de lo que realmente siento. ¿Vale? Por ahí déjennos sus comentarios, dudas que pudieran haber surgido, sus reacciones también. A ver, por acá nos preguntan, ¿cómo podemos acompañar a otras familias recién diagnosticadas sin invalidar su proceso ni imponer frases hechas como todo va a estar bien? Ay, qué buena pregunta, es muy valiosa. Gracias a quien la haya formulado, porque me parece una pregunta muy valiosa. Tener presente que cada familia va a requerir diferentes cosas. Algo que me parece clave en esto que les iba yo hablando de saber escuchar es también aperturarnos a reconocer qué necesita esa familia. Esas personas que pueden ser conocidas, que pueden ser de mi comunidad, que a lo mejor estamos en un mismo grupo, ¿sale? También reconocer y decir, ¿sabes qué? Tal vez yo he transitado también por este camino de la distrofia muscular de Duchenne, pero yo estaba en otras circunstancias. ¿Qué requieres tú? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Cómo puedo estar? Porque habrá familias que a lo mejor necesitan palabras de aliento y familias a las que sí les va a hacer sentido esta frase de vas a encontrar
otros pronósticos, va a haber más ensayos, vas a encontrar otras instituciones, pero habrá familias, por ejemplo, que nos compartan, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es solo que me escuchen, solo desahogarme, decirte, platicarte, hablarte de cómo es esto para mí. Habrá familias que pidan y te digan, ¿sabes qué? Yo lo que necesito, requiero, es que tú me digas por dónde empezaste. ¿Qué hiciste tú? Y entonces, mira, mi vivencia fue esta, pero yo estoy aquí en este país, tú estás a lo mejor en otro lugar distinto, ¿sale? Porque esto va creando también una comunidad en el sentido de no te impongo que lo que me funcionó a mí te tenga que funcionar a ti, o como yo me sentí te tengas que sentir tú, sino como vamos creando una red donde eso que tú estás viviendo, estás sintiendo, estás pensando, yo también lo he vivido, pero desde un lugar distinto posiblemente. ¿Sale? ¿Por ahí alguna otra pregunta? Por acá nos comparten, muchas gracias, es de mucha ayuda esta charla, con todo gusto. Me da mucho, mucho gusto y satisfacción que esto que les pude compartir el día de hoy, que da para mucho, pues haya sido de utilidad. Muchas gracias, Joyce, de verdad, fantástico, no solamente para la comunidad completa, sino para mí también. Eso ha sido demasiado, demasiado nutritivo para nosotros como padres. Con distrofia muscular de Duchenne, con niños con distrofia muscular de Duchenne, y definitivamente yo sé que le vamos a sacar mucho provecho. Les recuerdo a todos que nosotros, este webinario va a ser, se va a quedar tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube próximamente también. Y que no se olviden de contactarnos a través de redes sociales, @de Acari Foundation. También pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico, info@deacarifoundation.org, visitar nuestro website también, donde tenemos un montón de recursos gratuitos para nuestra comunidad. No solamente gratuitos, sino en español también. La fundación acari.org. También pueden escribirnos vía WhatsApp en horario de lunes a viernes, de 9 a 6 horas central, en el 1210-630-5451. Muchísimas gracias, Joyce, nuevamente por acompañarnos, por estar aquí, por unirte a esta causa tan hermosa que es la de Acari Foundation, donde nosotros proveemos mucha información en español para nuestros pacientes y comunidad de enfermedades raras neuromusculares. Gracias a todos los que se conectaron, gracias por escucharnos hasta aquí. Hoy ha sido un grupo fantástico, muy conversador. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes.